En esta oportunidad vamos a escuchar el análisis que realiza el analista Jorge Richter, quien menciona, pues, la verdad, Bolivia, el 1 de mayo del 2006 marca un nuevo hito. Marca, pues, el inicio del cambio que sirvió para emprender las grandes transformaciones en Bolivia. La nacionalización de los recursos estratégicos cambió la vida de todos los bolivianos. Gracias a ello, hoy gozan pues de obras, y no lo digo yo, lo dicen los diversos organismos internacionales del mundo, así como el Fondo Monetario Internacional, las diferentes universidades del mundo que realizan estudios económicos a los diferentes países del mundo. En el 2005, Bolivia pues tenía el 60%, eran pobres en Bolivia, y había un 38% de extrema pobreza en Bolivia. Eso era la Bolivia, un país rico, con muchos recursos naturales, pero que solamente sirvieron para llenarse los bolsillos unos cuantos. Es por ello que después ya con la gestión de Evo Morales, la nacionalización que realizó le cambió la vida a los bolivianos, y es gracias a él que Bolivia ha alcanzado los niveles que tiene el día de hoy. Hoy la pobreza extrema se ha reducido a un 11%. Entonces, imagínense ustedes, de 38 al 11%, yo creo que es un paso gigante que dio Bolivia. Entonces hoy podrá decir muchas cosas a la derecha, pero lo cierto es que Bolivia, hoy, a pesar de la crisis económica que se vive a nivel global, Bolivia es el único país del planeta que está sabiendo afrontar, y no han sentido mucho la crisis como lo están sintiendo los demás países. Entonces hoy, la verdad que Bolivia va para arriba, por si acaso. Bolivia está encaminado al 2030 a convertirse en un país industrializado, y ese es el rumbo inevitable que tiene Bolivia, y gracias al trabajo de sus autoridades que lo han planificado para que Bolivia se convierta en un país de primer mundo. Y en eso están preocupados la derecha boliviana y la derecha internacional, que quiere frenar que Bolivia logre sus objetivos. Y yo le quiero decir, a Bolivia nadie la va a parar, ¿eh? Por si en caso. El camino está dado, el objetivo lo tienen claro. Bolivia tiene que ser un país de primer mundo. Y eso pues preocupa a los países desarrollados, que toda la vida vieron a Bolivia como un país que solamente pueda aportar con su materia prima y no industrializarse. Pero Bolivia va a la industrialización. Vamos a escuchar pasajes pues del análisis que realiza sobre este caso a Jorge Richter. Esta reconstrucción del Estado Nacional, pues claro, mucha gente y muchos de los que opinan dicen no, no se ha hecho nada y tenemos crisis institucional, tenemos demasiados y complejos problemas en el Estado, en las instituciones, y hay que tener una mirada que reimagine lo que debería ser hoy en día nuevamente este nuestro Estado plurinacional. Lo que pasa que había que reconstruir aquello, y este era un proceso complejo, Ramiro, complejo en la medida en que el capital internacional tenía extendidas propiedades estratégicas en el país, demasiados intereses asociado a grupos locales, y por supuesto toda una estructura de la vieja partidocracia, una estructura política partidaria que estaba en defensa de ese modelo neoliberal, y que había que deconstruirlo, que había que ir desagregando cada una de sus piezas para fortalecer un Estado distinto, un Estado
para potenciar un Estado que pueda conducir y también ser dueño y propietario, y a través de él los bolivianos, dueño y propietario de nuestras empresas estratégicas, de nuestros recursos naturales, de tener el control de la economía del Estado, Ramiro. Entonces la fecha del 1 de mayo del 2006 es emblemática. Después existieron un conjunto de otras privatizaciones, de otras nacionalizaciones, de otra construcción de empresas estratégicas y públicas desde el Estado. Pero el momento de inicio de todo este proceso fue ese 1 de mayo del 2006, que le ha generado a Bolivia los recursos suficientes para poder encarar los siguientes procesos, las siguientes políticas, escuelas en el país, a lo largo de las carreteras que unen nuestro eje troncal, solamente por decir algo, Ramiro, hermanas y hermanos de la Causacho, se pueden observar un sinnúmero de escuelas para nuestros niños, pero también de hospitales, de centros médicos, de coliseos que permiten a nuestros hermanos de las zonas rurales tener la posibilidad de irse incorporando en formas similares a lo que significan los hechos de esparcimiento, de tener tiempos y momentos de recreación y de ocio en estos centros, en estos coliseos, ejerciendo, por ejemplo, actividades o practicando actividades deportivas, pero también posibilitándoles una infraestructura suficiente para que se puedan reunir, para que puedan deliberar, para que encuentren consensos respecto de lo que son sus necesidades y los peticionen y trasladen al gobierno central. Entonces el país, por supuesto que ha cambiado, las carreteras son otras. Los indicadores económicos son otros, Ramiro. Cuando a veces hacemos una referencia de lo que significó la pobreza en Bolivia en el año 2005. Fíjate tú, Ramiro, hermanas, hermanos, esta cifra estremecedora de lo que significaba la pobreza moderada en el año 2005 en nuestro país, en el año del neoliberalismo. 60% de pobreza moderada en el país. Eso significa que todavía más de la mitad de los bolivianos nos encontrábamos en una situación de pobreza moderada en el país. Y la pobreza extrema, el 38,2% el año 2005, casi el 40% de la población, casi el 40% de los bolivianos, de las bolivianas, en una situación de pobreza extrema. Esto quiere decir que no alcanzaban los recursos que podía lograr una familia, un núcleo familiar, para abastecer las necesidades mínimas. Y las necesidades mínimas también están en la alimentación, fundamentalmente, en el espacio y en la unidad de vivienda. Hoy en día, esa pobreza moderada, con muchísimas medidas que se han ido tomando, pero iniciándose como medida trascendental el 1 de mayo del 2006 con la nacionalización de nuestros recursos naturales, cumpliendo históricamente con lo que nos había señalado Marcelo Quiroga Santa Cruz, lo que había señalado Sergio Almaraz, lo que había advertido también René Zabaleta, y lo que se había hecho en algunos momentos y tiempos importantes, como por ejemplo la nacionalización de las minas. Hoy en día hemos bajado de ese 60% de pobreza moderada a 36%, Ramiro. Y es una cifra que todavía nos horroriza, en honor a la verdad. Es una cifra que todavía duele cuando la tenemos que transmitir, porque esto significa que en el límite de la sobrevivencia económica, alimentaria, de servicios, tenemos a un 36% de la población. Y la pobreza extrema ha bajado, Ramiro, del 38,2%, de ese prácticamente 40% a 11% hoy en día. Y uno podría señalar y podría decir este 11% es una cifra que nos deja una sonrisa
en el rostro, una sonrisa de conformidad y de tranquilidad. Pero en los hechos reales, Ramiro, es todavía una cifra que preocupa y es todavía una cifra que exige un mayor esfuerzo para reducir esta pobreza extrema. No pueden haber bolivianas, no pueden existir bolivianos que no logren tener lo mínimo indispensable sobre la mesa de sus casas, en lo que hace a la alimentación, que no logren levantar la vista y encontrar que sus hijos tienen la posibilidad de estudiar, y que no logren todavía, ante la afección de alguna enfermedad, encontrar un espacio digno, un centro médico digno, quiero decir, para su atención. Y que cuando salgan a las calles no haya primero, en el primer paso, en el espacio público, no haya la debida seguridad, pero además que transiten sobre calles, avenidas, carreteras que estén bien construidas, que tengan un buen servicio de transporte. El país ha cambiado mucho, Ramiro. Este 11% que hoy tenemos de pobreza extrema comparado con el 38,2% del año 2005, por supuesto nos muestra el recorrido que los sectores de la derecha que nos dejaron en aquel profundo pozo de pobreza, de incapacidades productivas, de imposibilidades de trabajo, pero sobre todo de mirar con desilusión, sin expectativas de vida, el porvenir y el futuro. De aquel 38%, estamos hoy en este 11%, entre otras cosas, pero de manera fundamental por aquel 1 de mayo del 2006. Fue un cambio absolutamente significativo para el país. Dirán quienes critican que como todos los procesos, por supuesto, y esto lo sabemos siempre, como todos los procesos, se tienen luces y sombras cuando llega el momento de hacer consideraciones apreciativas sobre lo que ha sido un determinado proceso. Pero está claramente, Ramiro, está claramente palpable y percibible que en nuestro país esta reducción de la pobreza ha significado un elemento central que nadie podrá soslayar en lo que es la construcción de una sociedad distinta y en el fortalecimiento de un Estado que genere mejores oportunidades. Podrán evaluar como quieran, porque decir y apreciar siempre puede terminar siendo desde la palabra algo muy fácil, pero existen unos indicadores que son incontrastables. Ahora discutíamos, Ramiro, sobre estos días sobre el salario mínimo. Y el salario mínimo en nuestro país estaba en el año 2005 también en 54%, en $54, perdón. ¿Y por qué nos referimos al año 2005, Ramiro? Permítanme, hermanos, de la Causachum, solamente esta breve referencia, porque el año 2005 concluye la etapa neoliberal en Bolivia, el tiempo del neoliberalismo, lo que expresa ese modelo que solamente busca de manera preocupada la imposición del mercado. Hace unos días atrás, el señor Hurtado de la CAINCO decía, estamos viviendo en un modelo del pasado, en un modelo que prioriza el Estado, que genera competencia con las empresas privadas. Y necesitamos, proponía él, el 70% de espacio para la economía de mercado y el 30% para el Estado, como una medida de proporciones adecuadas según su criterio. Pues Ramiro, el 70% o más todavía de mercado nos dejó a nosotros con 60% de pobreza moderada en el país cuando concluyó el tiempo del neoliberalismo en Bolivia y con 38% de pobreza extrema cuando terminó el modelo neoliberal en Bolivia y con un salario mínimo de $54, que mirado en el espectro de todos los y comparado con todos los salarios mínimos de la región, éramos simple y sencillamente el último país que tuvo
el último país en la lista con el salario más pequeño, más reducido, con el peor salario mínimo en Bolivia, $54 en aquel momento. Hoy en día, cuando hacemos una mirada de cómo ha ido progresando esto, de en qué lugar nos encontramos nosotros en el tema de lo que son los salarios mínimos, pues estamos por encima del Brasil. Estamos por encima del Perú. Estamos por encima de Colombia. Con este aumento del 4% en el salario mínimo, Bolivia tiene hoy en día un salario de $323, Ramiro. Encima de nosotros, el Paraguay con 329, la Argentina con 381, pero con una fuerte inflación, que posiblemente esto hace que reduzca ese salario. Y el Uruguay con 349, es el país que tiene el salario mínimo más importante. Brasil 234, Colombia 257, Perú 262. Entonces esto significa, Ramiro, que hemos pasado del último lugar al cuarto lugar en salario mínimo. Y esto solo es posible porque se aplica un modelo de redistribución de la riqueza. Y cuando decimos que se aplica un modelo de redistribución, tenemos siempre que entender, y esto lo explicábamos hace unos días, que un gobierno, cuando está en gestión y en administración del Estado, aplica un plan que había ofertado en el proceso electoral. Ese plan de los movimientos sociales, del movimiento al socialismo, del entonces candidato Luis Arce, era regresar nuevamente, después del golpe de Estado, a implementar el modelo económico, social, comunitario, productivo, donde en uno de sus 4 ejes habla de la redistribución del ingreso. Y la redistribución del ingreso, que tiene distintas formas de realizarse, Ramiro, que puede ser a través de los créditos, pero que eso tiene una connotación básicamente privada, que puede ser a través de las políticas fiscales, que se pueden traducir en un conjunto de prestaciones y de servicios a los cuales accede la población, como hoy en día, por ejemplo, Ramiro, a través del Sistema Único de Salud, anexado ahora a un servicio fundamental en la salud de los bolivianos, como es el Centro Médico de Medicina Nuclear. Y ahora, Ramiro, fíjate tú, esto que es tan importante, se ha firmado un convenio entre la Caja Nacional de Salud, que atiende a miles y miles y miles de bolivianos y bolivianas, con este Centro de Medicina Nuclear, de forma tal de que todos quienes están afiliados a la Caja tengan también el beneficio de atenderse en el Centro Médico de Salud Nuclear cuando esta enfermedad tan angustiante pueda alcanzarnos. Hay un acuerdo para atención de pacientes oncológicos. Esto es expandir los servicios en una lógica de redistribución de los ingresos, las capacidades que tiene un Estado para proporcionarle mejor salud a su población. Y cierro ahí el paréntesis. Y la otra forma de redistribución del ingreso, de redistribución de la riqueza, Ramiro, está a través del salario. Por eso la preocupación de que en este momento en el que tenemos una muy baja inflación en el país, se pueda dar fortaleza y poder adquisitivo a nuestros salarios, a los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras en el país. Es una compensación importante en el valor que tiene esta remuneración percibida. 3% al haber básico, 4% al salario mínimo. Esto verdaderamente es importante. 2.250 bolivianos como salario mínimo. Fíjate tú, una trabajadora del hogar puede percibir 2.250 bolivianos
una persona que hace estas labores, pero hace un tiempo atrás también tuvo un seguro de salud que rápidamente fue criticado señalando que iban a existir despidos. Siempre van a existir despidos, nos dicen, cuando de políticas sociales se trata. Esta lógica de la flexibilización laboral que buscan afanosamente y que tuvieron en los años 90 los sectores de la empresa privada rígida, sin compromiso con el trabajador, es la forma en la que pueden tener para negociar, doblegar y quebrar ante la necesidad de trabajo, quebrar el ánimo de los trabajadores que terminan negociando con esta flexibilización laboral, terminan negociando por montos acordados entre la parte privada y el trabajador, sin la presencia del Estado. Esto es lo que se busca. Nos hablan de despidos, de precarización del empleo, y habrían que ver con cuánto contribuyen también desde estos sectores a generar intencionadamente estos despidos mientras la economía ha crecido en los últimos 7 años, haciendo la excepción y tomando en cuenta el bache económico al que nos condujo la señora Áñez en el tiempo del gobierno de facto con sus acompañantes. Entonces, Ramiro, es verdaderamente importante el haber pasado de esos $54 a estos $323 de salario mínimo en Bolivia, haciendo un cálculo al tipo de cambio, a estos 2.250 bolivianos. Esto no se hubiese podido lograr, Ramiro, sin aquella medida inicial, que ahora tiene que tener una continuidad en nuevas políticas que fortalezcan la economía desde el Estado, que fortalezcan nuestras empresas estratégicas, que fortalezcan la capacidad del Estado para la inversión pública, para generar una mayor demanda interna y una mejor y más rápida siempre reactivación económica.